La ciencia es un trabajo colectivo, como una banda, pero de científicos. Para que un cantante se luzca, hacen falta músicos que lo acompañen. Y el ninja supo encontrar a los suyos. Harry es el jefe técnico. El negro y el flaco son los paleoartistas. Y su equipo de investigación está formado por Lou. Algunos dijeron que podía ser para cazar, pero... Y Gallina, que es su mano derecha. El ninja supo ver en él algo que nadie había visto. Ni siquiera Gallina lo sabía. Ellos se dedican a descubrir y reconstruir dinosaurios. Y Pablo Gallina recorrió un largo camino hasta encontrar su sonido personal en la banda del ninja. Estamos a punto de reconstruir a un dinosaurio saurópodo del Cretácico de la Patagonia Argentina. La historia de Bonitasaura comienza con un hallazgo muchísimos años antes de su descubrimiento. A mediados de los años 90, mientras estudiaba en el Museo y Universidad de La Plata, di con unos huesos que estaban en la colección del museo y que tenían como etiqueta la Platasaurus, pero que realmente eran sorprendentes. Parecían los huesos de un elefante que se hubiera muerto hacía 20 años nada más. Y sin embargo eran huesos de dinosaurio. Estaban perfectos, blancos. Y yo dije, quiero encontrar huesos como esos. El ninja encontró esos huesos en los años 90. Pero no habían sido recolectados ni en los 80, ni en los 70, ni en los 60, ni en los 50, ni en los 40, ni en los 30. Los huesos que vio el ninja habían sido hallados en 1922. El alemán Walter Schiller y el suizo Santiago Roth colectaban huesos al sur del continente americano. Los subían a trenes y carretas para que sean estudiados en los museos. En 1927 llegaba al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, pero cuando se veía así, el paleontólogo alemán Friedrich von Huene, para estudiar todos los fósiles que habían sido recolectados hasta el momento. A varios de esos huesos los definió como los restos de un animal que llamó la Platasaurus, en honor al museo, y dejó un estudio muy importante, pero poca información sobre la procedencia. El único dato que encontró el ninja 70 años después decía: Rancho de Ávila, Patagonia, Argentina. Desde 1922 hasta el momento, nadie había ido de vuelta al lugar. Llegaron al pueblito de Cerro Policía preguntando por el rancho de Ávila. Les indicaron y llegaron acá. Preguntando, la atendió mi hermana Delia, los atendió. Era un grupo muy reducido de estudiantes y paleontólogos. ¿Esto es el rancho de Ávila? No, esto es el Manzano. ¿Conocen algunos paleontólogos que vinieron acá en los años 20? No. Primero no teníamos confianza en ellos, no queríamos que entrara nadie a tocar lo que era del campo, que era nuestro. ¿Conocen a alguien de la familia Ávila? Sí, nuestra mamá, doña Tica. Mamá, quieren entrar al campo, quieren ver si hay fósiles, si hay huesos. Entonces dice mi mamá, pero serán confiables. No sabemos nada de huesos fósiles, ni de dinosaurios, ni de nada de eso. Pero si quieren, nos dijeron,
Aunque no podamos ayudarlos con eso, pueden acampar acá. Una vez ahí, empezamos a explorar. Pero la verdad es que no dábamos con ningún lugar que tuviera huesos decentes. No estaban los huesos que yo esperaba encontrar. Y estuvimos muchos días buscando. Nadie les dijo dónde estaban los huesos. Lo único que se hizo acá, protejan los huesos, guárdenlos, que no los vean para que no se enteren de que acá estaba ese animal. Nos íbamos kilómetros para un lado, kilómetros para el otro. No trabajábamos ahí, porque no esperábamos que hubiera nada ahí. Volvíamos cada atardecer, decepcionados en realidad, cansados. Hasta que una de esas tardes que veníamos, las señoras nos llaman y nos dicen, vengan que mamá quiere decirles algo. Con 96 años nos contó que cuando era chica, en 1922, había acompañado al doctor Schirer, ella lo llamaba el doctor Chiche, y habían encontrado los restos de la Platasaurus, además de plantas y otros animales que colectaban por la zona. Mi mamá, entre los 7 y 10 años, había sido como guía, ella, una niñita, de unos, no sé si eran alemanes. En ese momento no entendíamos nada porque nunca habíamos escuchado que hubiera una guía de la expedición ni nada por el estilo. Lo acompañaba a buscar los huesos, que ella los llevaba de la mano cuando subían las cuestas, porque ella era muy chica y él era un viejito. Efectivamente nos dijo que ellos habían sacado dinosaurios del campo de ellos. Doña Tica nos daba información del lugar donde podríamos encontrar los restos. Pero la verdad que buscábamos y no podíamos dar con el lugar. Llegamos al Cerro La Bonita y ahí nomás están los huesos. Ahí nomás donde se abría un llano extensísimo, kilómetros para un lado, para el otro. Le dedicamos prácticamente una semana sin confesarles a cada tarde que no habíamos encontrado los huesos. Pero ellos se daban cuenta. Entonces vino don Parodi, un vaquiano de 73 años que conocía muchísimo la zona y nos dijo, yo los voy a llevar a un lugar donde solía descansar mientras llevaba las ovejas, en un banco blanco. Cuando llegamos a ese banco blanco, resultó ser el fémur enorme de un saurópodo. Al revolver en el lugar, en el sitio, empezamos a dar con pedazos de cráneo, de mandíbulas, con dientes, gritábamos de la alegría. Era una cosa fabulosa. Era algo como lo que esperábamos y que nunca habíamos encontrado antes. De chico, Pablo Gallina era el callado de la clase. Él solo pensaba en dos cosas: música y dinosaurios. Algunas pasiones se convierten en profesión y otras no, pero la música sigue siendo inevitable. El flaco no piensa lo mismo, a él lo desconcentra. Prefiere los sonidos de la naturaleza. Para el año 2000, Gallina estudiaba paleontología y se pensaba como un solista. Fue cuando se cruzó con el ninja que le dijo: ¿querés ser parte de la banda? Tendrías que venir a las expediciones, recolectar fósiles, estudiarlos. Y sí, ¿dónde firmó?, preguntó Gallina entusiasmado. Fue el comienzo de una historia que pronto parecería llegar a su fin. No se puede trabajar así, querido. ¿Cómo haces para trabajar con esto? Es imposible concentrarse. ¿Cómo definimos a un saurópodo? Es un animal herbívoro, de 4 patas, graviportal, es decir, con un tamaño grande y extremidades robustas, parecidas a la de los elefantes, o sea, adaptadas para llevar un gran peso. Tienen una cola bien larga y un cuello bien largo, con una cabeza relativamente pequeña. Así podemos clasificar o caracterizar a un saurópodo. El yacimiento que contenía los huesos de este nuevo saurópodo estaba repleto de huesos. Entonces lo que hicimos fue colectarlos ese año. Colectamos el fémur, algunas vértebras, los pedazos de cráneo que había. Y ese material lo llevé a Buenos Aires para estudiarlo.
Por lo que habíamos encontrado y por el tamaño de los fósiles que estábamos excavando, nos dimos cuenta que evidentemente estábamos en presencia de un titanosaurio. El doctor Otero nos explicó que era un saurópodo como este, pero saurópodos hubo de todos los tamaños. Los más grandes son los titanosaurios, como el Titanic, pero saurios. Algunas de esas estrellas son el Argentinosaurus, el Rocasaurus y el Gondwana titán, todos gigantes y muy parecidos. Pero el ninja había encontrado algo diferente. Entonces llevé lo que era la mandíbula, que era lo que más loco me volvía, porque era de forma cuadrada. Y todo lo que se había descubierto hasta ese momento eran mandíbulas que terminaban en suaves óvalos, y las que se habían descubierto que eran cuadradas, las sacaron de titanosaurios. Decían, esto no puede ser de titanosaurio. Cuando yo encuentro Bonitasaura, las vértebras eran de titanosaurio, el fémur era de titanosaurio, y ahí estaba la mandíbula cuadrada. Eran mandíbulas de titanosaurio. Cuando estás preparando y encontrás que lo que tenés frente a vos es algo nuevo, siempre es emocionante. Te abre un mundo de posibilidades. La verdad que es un sentimiento hermoso y emociona. Entonces, muy contento, le llevo el pedazo de mandíbula a mi mentor, a José Bonaparte, y se lo muestro. Pasa el dedo por el borde de la mandíbula y me dice, pero pibe, este animal tiene un pico. Lo veo bajo la lupa y efectivamente tenía los surquitos y canales que indicaban que ahí, encima del hueso, en vida, había una estructura, lo que llamamos una ranfoteca, el pico de queratina, como el que tienen las aves. Esa es una prueba de la diversidad del grupo de dinosaurios que tenemos en Sudamérica. Es muy grande. Claro, claro. Esto era completamente nuevo para todos los dinosaurios de cuello largo del mundo. ¿De qué se ríen? ¿Tan importante es haber descubierto una ranfoteca? No, eso es una biblioteca. Eso tampoco, es una hemeroteca. Y eso, un karateca. Una ranfoteca es esto. Sí, un pico. ¿Pero este titanosaurio sería así? No. Así. ¿Para qué le serviría esa especie de pico? Para cortar las ramas más difíciles y tener el mejor menú de todos los titanosaurios. Yeah. Es cierto, ese descubrimiento es para festejar. Nadie podía negar que habíamos encontrado un titanosaurio con características únicas. Pero ¿cómo sabíamos si no se trataba de la Platasaurus? De hecho, había sido encontrado en la misma zona. La realidad es que la Platasaurus lo conocemos por dos huesos, que son la tibia y la fíbula. Y entre todos los huesos que habíamos encontrado ahora, no teníamos esos huesos. Lo terminamos de preparar y ahí yo ya estaba convencido de que era una nueva especie. El ninja entonces tenía dos opciones. O definía que esos huesos pertenecían a un nuevo Laplatasaurus o era una nueva especie. Era suficientemente diferente a todos los saurópodos que conocíamos hasta ese entonces. Entonces, como él se basó en los huesos craneanos, que de hecho son bastante importantes para los titanosaurios, definió una nueva especie y le dio un nuevo nombre. Hice el trabajo científico, lo mandé a una publicación alemana. Ahí le pusimos el nombre de Bonitasaura en honor al Cerro La Bonita, donde lo habíamos encontrado. El ninja tomó una decisión al menos polémica. Si bien sus resultados fueron publicados en una revista científica, en el fondo sabía que no podía comprobar del todo si Bonitasaura había existido. El ninja se jugó todas las fichas a que encontró una nueva especie. Pero la ciencia no es una ruleta. Por ahora su hipótesis es como ese equilibrista. La paleontología rara vez nos da herramientas para diferenciar entre animales prehistóricos. Y Bonitasaura tiene las suficientes características únicas para ser considerado una nueva especie. Y si no, que la ciencia me demuestre lo contrario. Gallina había decidido que el desafío Bonitasaura también sería suyo.
El ninja aceptó ser el director de su tesis, ese último escalón para convertirse en doctor en ciencias naturales, licenciado en biología y orientación paleontología. Gallina pensaba acompañar al ninja en cada paso que diera. Y el descubrimiento de Bonitasaura sería el tema de su investigación. Estaba listo para solicitar una beca que solventara económicamente el camino de años que implica una tesis. Pero lo esperaba un obstáculo, que no era el flaco como en este momento, sino algo que lo perturbaría como esa mirada, porque la investigación presentada sería considerada insuficiente y la beca rechazada. No todos los animales mueren y nos queda su esqueleto precioso, impecable, listo para que el paleontólogo llegue a destaparlo con un pincel. Lo normal es que cuando un animal muere se desintegre completamente, por acción de su ecosistema. Por ejemplo, una vaca se muere en el campo. Lo esperable es que venga algún carroñero y se la coma. Se lleva un huesito para acá, un huesito para allá, y que ese hueso, a la intemperie, se reseque y termine desintegrándose. Pero si esa vaca se llega a morir en un río, generalmente los sedimentos van a cubrir ese cuerpo. La materia orgánica va a desaparecer, pero los huesos, al quedar cubiertos, ya empiezan a quedar protegidos. Y muchas veces cuando hay lluvias fuertes, en especial en las zonas áridas, se generan inundaciones y correntadas que hacen que se acumulen los huesos, por ejemplo, contra un tronco caído en el recodo de un arroyo. Y se empiezan a acumular hueso, quedan enterrados y ese es nuestro gran yacimiento fosilífero. En esos casos, el trabajo del paleontólogo no es tan sencillo. Si es difícil ahora, imaginen lo que era cuando Schiller y Roth recolectaban fósiles en la Patagonia. Con herramientas rudimentarias, mucho calor de día y mucho frío de noche. Las carretas y trenes llegaban con fósiles enormes y desordenados. Durante décadas, pilas y pilas de huesos se fueron acumulando en los museos. En los años 70, todos los fósiles de saurópodos cayeron en manos de José Bonaparte, ¿se acuerdan de él? Y Zulma Gasparini, ella. En realidad la idea de Bonaparte era poner un orden en la mayor parte de las colecciones de dinosaurios que se tenían hasta los años 70 en los museos de la Argentina. Cuando ellos se encontraron con los huesos rotulados como la Platasaurus, definieron que solamente podía asignarse con certeza a esa especie una fíbula y una tibia. Si bien la Platasaurus fue un taxón. Un taxón es un grupo de organismos de cualquier categoría. Determinado por von Huene y muy bien descrito, ilustrado y demás. Von Huene es él, ¿se acuerdan? Se seleccionaron esos dos huesos como justamente más diagnósticos. La tibia y la fíbula serían desde ese momento el material tipo, el que porta el nombre de la especie. Todos los demás eran una incógnita. La presentación va a estar a cargo del doctor Sebastián Apesteguía, investigador del CONICET y de la Fundación Azara. Los dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Cuando presento materiales como los de lo que llamaríamos Bonitasaura, primero quiero contarles que Zulma levanta la mano y me pregunta cómo sabía yo, no teniendo ninguna fíbula de este nuevo dinosaurio, que el dinosaurio no era otro espécimen de la Platasaurus. Algunos autores, especialistas en dinosaurios, pensaban que podría referirse tal vez a la Platasaurus, porque en ese momento no habían encontrado específicamente una tibia y una fíbula. Entonces, si no, digamos, es un argumento de ida y vuelta. Si no lo tiene, no sabemos qué es, y si lo tiene, le falta al otro material. Empezamos a trabajar ese material, abrimos la excavación, lo que veían en las fotos. Efectivamente, no tenía forma de saberlo en ese momento. Los detractores de nuestra hipótesis de que se trataba de una nueva especie no tenían suficientes argumentos científicos, pero la realidad es que hasta que no encontráramos una tibia y una fíbula distinta a la que define a la Platasaurus, Bonitasaura no era más que producto de nuestra imaginación.
necesito que dejes de pintar por un rato. Sí. Agarres la vértebra de Bonita y trabajes en detalle las espinas. Listo. Mientras la existencia de Bonitasaura era cuestionada, el tiempo pasaba para Gallina. Y seguía sin beca. Y su novia lo había dejado. Y había vuelto a vivir con sus padres. Cuidado que el sedimento es duro. El joven Gallina pensaba: ¿sigo los pasos del ninja? ¿Abandono la carrera y me pongo un bar en la playa? ¿O insisto con la tesis? Como hombre de la ciencia, Gallina nunca creyó en el destino. Por eso sabía que lo que le esperaba dependería de su decisión. Después de aquella primera campaña, en que colectamos básicamente lo que estaba en superficie, que ya había sido liberado por la erosión misma, hubo varias campañas más, unas 4 al menos. Los materiales que seguíamos encontrando eran de otra parte del esqueleto, y decir entonces que eran de Bonitasaura quizá era arrastrar el error. Hasta que encontramos la respuesta. Años después, entre los huesos nuevos que aparecían, nos encontramos con una fíbula. Una fíbula preciosa que tenía claramente todas las marcas de inserción que no coincidían con las de la Platasaurus. Como bien sabemos, todos los animales tenemos músculos, pero ¿cómo se sostienen? Los huesos son los encargados, entre otras funciones, de sostener músculos y ligamentos, que están insertados para mantenerse firmes y permitirnos la movilidad. Se llama marcas de inserción a los rastros que dejan esas terminaciones en los huesos. Un par de detalles muy pequeños, pero que definen la existencia de un gigante de la era de los dinosaurios. En la fíbula que encontramos, la principal diferencia que reconocimos fue que en la inserción muscular, que en el hueso se ve como una protuberancia, en este hueso era simple, y en la Platasaurus es bien característico porque es doble. Finalmente la ciencia me dio la razón. Bonitasaura existió. Al confirmarse la existencia de Bonitasaura, Gallina ya estaba desarrollando una investigación propia que complementaría la del ninja. Un momento. Todavía no lo sabía, pero le permitiría finalmente ganar la beca. El ninja lo había visto desde un principio, y por eso lo sumó a la banda. Cuando todo parece perdido, imposible, irreconciliable, Gallina está en calma, pensando una solución. El estudio de materiales fósiles tiene varias etapas en que los pasos de la investigación pueden estar erráticos, pueden ir para un lado, para el otro, pero cada nueva investigación va achicando el camino que les queda. Tengo que tener acá abajo porque Es poner ladrillos en la pared. Y cada conocimiento es un ladrillo más. Pero a veces hay que bajarlo. Hay que sacar el de acá porque está mal. Entonces hay que abrir un gran hueco para que no se caiga toda la pared, sostenerlo e ir subiendo. Bien. Eso es ciencia. Así como Schiller y Roth descubren estos materiales en 1922. Von Hine los estudia y le pone nombre a la Platasaurus araucanicus en 1927. Gasparini y Bonaparte reúnen toda la información y la clasifican de vuelta y dicen, no, lo único que verdaderamente podemos llamar la Platasaurus es esto. Cuando se integra a toda esta cadena de estudios Pablo Gallina, él se convierte en el mayor experto en Bonitasaura.
A partir de la confirmación de que Bonitasaura era una especie válida, me fui al Museo de la Plata y me puse a revisar todos los materiales que Gasparini y Bonaparte en los años 70 habían dejado como una incógnita. Ahí, y en realidad luego de varios meses de estudio, me di cuenta de que Schiller y Roth en 1922, aunque ellos nunca se enteraron, habían descubierto al primer espécimen de Bonitasaura. Haber podido rescatar parte de la Platasaurus y pasarla a Bonitasaura, bueno, ha sido un gran aporte a la ciencia, en particular a los saurópodos de la Argentina. El trabajo de Pablo Gallina resuelve una incógnita que se había generado 90 años antes.